Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por unirse a este Twitter Space. Mi nombre es Paula Bravo, yo soy editora de CNN en español y hoy tenemos una noticia devastadora. Es una nueva masacre en una escuela en Estados Unidos. 19 niños y 2 maestros murieron en un tiroteo en la escuela primaria de Robb en Uvalde, Texas, este martes. Es el tiroteo más mortífero en una escuela primaria de Estados Unidos desde Sandy Hook. Y el atacante, que también era muy joven, de 18 años, murió, según las autoridades. Le habría disparado a su abuela antes del tiroteo masivo y la mujer todavía está hospitalizada y en estado crítico. En CNN en español hemos seguido de cerca este trágico hecho y hay algunos datos para ponerlo en contexto. En 2022, hasta ahora, dos grandes masacres han enlutado a la sociedad estadounidense. Recordarán el tiroteo de Buffalo, en el que un joven de 18 años mató a 18 personas, y ahora vemos repetirse esto en Uvalde, Texas. Pero una cifra más, solo este año solamente son 212 tiroteos masivos. En camino a Uvalde desde San Antonio se encuentra Juan Carlos López, él es el jefe de la corresponsalía de CNN en español en Washington y nos acompaña hoy para hablar de esta situación de la que nos gustaría no reportar más. Juan Carlos, un gusto saludarte, ¿cómo vas? Paula, muy buenas tardes. Primero, ¿cómo me escuchan? Te escucho bien, si pudieras Bueno, acercarte un poco más el micrófono, creo que te vamos a escuchar perfecto. ok, es que voy, como decías, acabo de entrar al condado de Uvalde y quiero actualizarles lo último. Acaba de haber una rueda de prensa del gobernador Greg Abbott dando más detalles, pero para que se hagan una idea cómo es esta zona rural del estado de Texas, así voy conduciendo y vi un aviso donde decía que si alguien estaba pidiendo que lo llevaran, alguna persona pidiendo que los carros paren a llevarlo, que en algunas partes se llama echar dedo o dar bola, pues dice, si alguien está haciendo eso puede ser un prófugo, un preso. Es una zona rural, es una zona agrícola. eh, y lo que ha dicho el gobernador y luego reiteró el director de Seguridad Pública del estado de Texas es que este joven, eh, Salvador Ramos, de 18 años, puso primero un mensaje en Facebook diciendo que le iba a disparar a su abuela, le disparó en la cara, la señora llamó a la policía, él salió en el vehículo de la señora, luego eh, dijo que iba a atacar la escuela, antes de la escuela se estrelló. Dicen que se bajó, sacó un morral, sacó un rifle semiautomático de dos que había comprado. Había comprado más de 370 balas para los rifles que tenía. Se fue hacia la escuela y fue confrontado por un agente de seguridad, un policía. Pero ahí es donde van a empezar las preguntas, porque dicen que el policía no le disparó, sino que el muchacho lo evadió, entró a la escuela, entró al aula y empezó a dispararle a los estudiantes y a las maestras. Hasta ahora, la información preliminar que tienen las autoridades es que fue Ramos quien mató a los 19 estudiantes y a las dos maestras. No creen que haya sido fuego cruzado, pero la investigación lo determinará. También dicen que Ramos no tenía antecedentes criminales, que no tenía antecedentes de problemas de salud mental, que no han encontrado un historial criminal y tienen que mirar si tenía algún tipo de historial siendo menor de edad, y que lo que les sorprende es que no había, hasta ahora no han encontrado pistas como encuentran en estos casos, y ya viene un debate político, ¿no? Y el debate político es, hubo un altercado en la rueda de prensa cuando confrontaron a las autoridades, se insultaron, y lo que dice del gobernador para abajo es que este es un problema de salud mental, que no es un problema de fácil acceso a las armas. Por ahí vendrá el debate, Paula, esa es la conversación, pero la realidad es que hace 11 días fueron masacradas 10 personas en un supermercado, de un total de 13 víctimas, y ahora hay 19 niños que estaban a 2 días de salir a sus vacaciones de verano, dos maestras muertas, hay unos 17 heridos, pero dicen están fuera de peligro. Y entre las historias que estaba contando el gobernador es que uno de los policías que respondió al crimen perdió a su hija dentro de la escuela, y otro agente de seguridad perdió a su esposa. Tremendo esos datos que nos cuentas. Otros hechos de los que ya CNN ha reportado es que todas las víctimas estaban en el mismo salón, es decir, que el atacante tuvo que haber entrado, cerrado la puerta
y disparado y abrió fuego indiscriminadamente contra niños que, como bien dices, estaban a punto de sus vacaciones de verano. Oye, la pregunta que nos queda todos, porque es casi que una pregunta de no creer que esto está pasando de nuevo, es ¿por qué? ¿Por qué otra vez una tragedia así y cuántas más tienen que ocurrir? Sé que tiene muchas aristas esta pregunta, pero vayamos desglosándolas poco a poco. Pues mira, acá hay un tema que se está analizando y por ahora se quiere dar la prioridad a las víctimas, a las familias, a estas familias que, imagínense, mandan a sus hijos a estudiar y para reconocerlos, que son detalles que se van conociendo, han tenido que tomar prueba de ADN de los padres porque el impacto de una bala en un cuerpo y especialmente en el de un niño de 8, 9, 10 años hace que sean irreconocibles y que la única forma de identificarlos y confirmarle a las familias quiénes se han perdido ha sido por las pruebas de ADN. Hay muchos datos que indicarían problemas de este joven, del asaltante, de haber sido víctima del acoso, de tener problemas familiares muy serios, pero nada de eso explica el que haya podido acumular este arsenal, que haya tenido no solo los rifles semiautomáticos que tenía, la munición que compró, sino también tenía protección corporal especializada y al parecer había entrenado lo suficiente como para poder evadir a ese primer agente. Ocurrió hace 10 días en un caso muy parecido, por lo menos otro hombre de 18 años, también con armas de grueso calibre que aquí son de libre venta, también con material protectivo para enfrentar a las autoridades y con un objetivo en el caso del asaltante de Buffalo, Nueva York. Él sí dejó un documento, él sí había dado pistas, él sí le había avisado a muchas personas. Hasta ahora en este caso de Texas no. La respuesta no creo que nadie la tiene en este momento, pero lo cierto es que hay unas contradicciones que ven muchos en el sistema, cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, y es que una persona a los 18 años puede comprar de manera legal, porque este joven compró los rifles de manera legal a los 18 años, pero no puede legalmente consumir alcohol hasta los 21 años. Le preguntaron al gobernador en la rueda de prensa sobre cambios que han hecho para permitir, porque esto ocurre en Estados Unidos, hay estados en donde uno puede andar como en el viejo oeste, como en la era de los vaqueros, y en Texas eso se ha modificado, pero dicen que la posibilidad de que una persona de 18 años compre un rifle semiautomático como esto, un arma larga, existe hace 60 años. Juan Carlos, sí, quería mirar contigo unos datos que son impresionantes, un poco intentando responder esta pregunta, ¿no? De por qué tantos tiroteos masivos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene cifras excepcionales en lo que respecta a esto. En ese país se han registrado más tiroteos que en cualquier otra parte del mundo. Y otra de las cosas que mencionabas ahorita es, este joven compró 2 armas de manera legal y eso es algo que han estudiado. En Estados Unidos los atacantes de este tipo de tiroteos, en comparación con casos así en otros países, tienen más de un arma de fuego. Típicamente en otros países los atacantes tienen solo una. Y hablando precisamente del control de armas, otro de los temas que llega a la mesa y que la gente habla mucho después de un tiroteo es sobre la segunda enmienda. Juan Carlos, explícanos, para los que no, quizá no lo conocen a fondo, por qué la segunda enmienda está en el centro del debate cuando se habla de control de armas. Pues quiero dar, antes de explicar lo de la segunda enmienda, un dato para que te entiendan la magnitud. Estados Unidos tiene unos 330 millones de habitantes y hay más armas en Estados Unidos que habitantes. Y hay personas, como dices, que tienen muchísimas armas y existe esa costumbre. Hay las ventas legales, yo puedo ir a una armería y hay más armerías sobre la frontera entre Estados Unidos y México que en el resto del país, pero uno puede ir a comprarla como puede ir al supermercado a comprar comida. Pero además hay otras formas de comprarlo. Uno puede ir a una feria de armas y comprarlas directamente del dueño, no de un distribuidor. Y ahí el debate es sobre lo que se tiene que esperar. Si uno se tiene que, lo normal es que uno va, se registra, deja su información, cuando pasa la revisión entonces puede ir a recogerla, pero cambia por los estados y no ha avanzado
la posibilidad de hacerlo más drástico. Existía una ley que prohibía la venta de estos rifles semiautomáticos o rifles de asalto. Esa ley se venció, no fue renovada y hay un lobby muy fuerte de la industria de las armas que lo impide. Ahora, la segunda enmienda de la Constitución lo que decía, y estamos hablando de algo que ocurrió hacia 1776, en esa época en que se está fundando Estados Unidos, se añade a la Constitución para garantizar, y está redactada de una manera que ha sido interpretada ahora para decir que cualquier persona puede portar armas, decían que, que los ciudadanos tenían derecho de, de crear milicias y armarse para evitar que las armas fueran el exclusivo monopolio del Estado, y entonces si tenían que levantarse contra un Estado tiránico, entonces pudiesen tener esas armas. Ahora, la forma en que es interpretada esa enmienda y que ha sido interpretada legalmente es que le da el derecho a cualquier persona a poseer las armas que quiera, precisamente por si algún día teme que el gobierno quiere volverse tiránico, que se pueda enfrentar a él. Y es un debate jurídico, pero esa es la interpretación de la segunda enmienda. Es un tema muy fuerte a nivel político en el debate. Es entonces una propuesta como, por ejemplo, la prohibición de la venta de rifles de asalto, que estuvo en vigor durante 10 años, genera el debate, mueve a los votantes y sirve para que los políticos recauden tanto fondos de sus simpatizantes como de del lobby de las armas, que son las empresas que fabrican y venden estas armas. Por ejemplo, hay un mecanismo que fue desarrollado para ponerle las armas y que esa arma solo dispare cuando detecta la huella de la persona que la registró. Pues eso no ha sido posible implementarlo por oposición a que eso limite la venta de armas, y es en realidad el negocio de las armas el que impide que haya más restricciones como hay en otras partes del mundo. Mencionas dos iniciativas y de las dos dices no se ha podido implementar, no está frenada. ¿Por qué es tan difícil el control de armas en Estados Unidos? ¿No? Hay lobbies y asociaciones, hay intereses políticos. Intereses económicos, intereses políticos. Es parte de lo que muchos consideran el ethos estadounidense, el de la independencia y el de no tener que someterse al poder del gobierno, pero en realidad la industria de las armas tiene, como funciona el sistema político en Estados Unidos, es que hay 435 representantes a la Cámara, 100 senadores, pero hay más de 43,000 cabilderos registrados. Esto es legal, son personas que trabajan para impulsar las medidas de quienes los contratan. El lobby de las armas, de los fabricantes, de los vendedores, de los distribuidores, tiene su equipo de cabilderos. Existe la Asociación Nacional del Rifle, una entidad que promueve no solo la defensa de la segunda enmienda, sino que promueve la promoción de la venta de armas. Entonces, este lobby financia campañas de candidatos, especialmente de republicanos, pero no solo de republicanos, y es esa dinámica que se da en que en ese y otros sectores la presión del grupo de apoyo de estos cabilderos hace que las medidas no pasen. Hoy, por ejemplo, un senador decía que es que si prohíben este tipo de rifle, la R-15, que es una versión civil del rifle que usan las fuerzas militares de Estados Unidos, que si prohíben este rifle, pues van a hacer las masacres con otro tipo de arma. O sea, no hay un interés y es un tema muy polémico que a la base republicana le importa mucho y lo usan mucho para generar interés en las elecciones. Y ahorita que mencionaba la Asociación Nacional del Rifle, esta semana, el viernes, si no estoy mal, hay un evento. Esta asociación, como mencionas, defiende el derecho a portar armas en Estados Unidos. Y a ese evento, por cierto, está previsto que asista el expresidente Donald Trump. ¿Cómo se ve a la luz de esta masacre reciente ese evento? Es la primera conferencia de esta asociación desde la pandemia. Se va a dar en Houston, se va a dar en un estado en el que el gobernador Greg Abbott se percibe, tiene aspiraciones presidenciales, y viene Trump después de una derrota importante en las elecciones en el estado de Georgia. Pero es su partido y esta es una organización que respalda principalmente a republicanos, pero no solo a republicanos. Y acá la pregunta muchos decían es,
¿Es apropiado después de esta masacre que ocurra este evento? Y la respuesta es que el evento va a ocurrir, que la respuesta, por ejemplo, hoy del gobernador Greg Abbott, del vicegobernador del estado, es que aquí hay que pensar en el dolor de las familias y en los problemas de salud mental, que este no es un tema de control de armas. Entonces, en medio de la polarización y el debate político, no creo que va a incidir ni siquiera en el Senado. Es que no existen los votos para adelantar medidas mínimas, no los hay, tampoco hay la voluntad de cambiar las reglas del Senado para avanzarlos, porque ya hay un proyecto aprobado en la Cámara de Representantes, pero que en el Senado no tiene mayores posibilidades. Y mientras vemos inacción por parte de legisladores y políticos, hemos visto también en años recientes la movilización de la sociedad civil. Vimos a estos muchachos tan valientes sobrevivientes de la masacre de Parkland lanzando su iniciativa de March for Our Lives. Por cierto, frente a estas nuevas tragedias también ve uno de esas víctimas, los sobrevivientes, los familiares de quienes murieron, pues enfrentados de nuevo con tanto dolor y con no poder creer que esto se esté repitiendo de nuevo y sean otros padres los que tengan que enfrentarse a esto. Sobre este tema, evidentemente, también hay un asunto de salud mental, de falta de atención a algunos detalles, como mencionabas. Y Juan Carlos, lo que te quería preguntar ahora en este momento es precisamente por qué en las escuelas, porque vemos que suceden tiroteos en otros lugares del mundo, cerca probablemente de bases militares, ataques terroristas, sí, pero en Estados Unidos el fenómeno de las escuelas es particularmente doloroso. ¿Por qué las escuelas se han convertido en escenario de la violencia armada en Estados Unidos? Mira, tenemos lo que ocurrió en Sandy Hook, en Connecticut, hace 10 años. Allí fueron 20 niños asesinados. Pero en ese caso, como en este, el asaltante murió y más allá de lo que Creo que perdimos a Juan Carlos por un segundo. Como les contaba, él estaba ahora yendo desde San Antonio, Texas a Uvalde. Uvalde fue el escenario de un tiroteo masivo este martes, donde murieron 19 niños y 2 maestros en un tiroteo en la escuela primaria Robb. ¿Me escuchas? Vamos a esperar un minuto que vuelva la señal. 1, 2, 3. Me avisan que están escuchando a Juan Carlos, soy ¿Sí? yo la que tengo problemas de audio. Bueno. Un segundo, por favor. No, tranquilas. Yo ya estoy en la población de Uvalde. Ahí ya te escucho de vuelta, Juan Carlos, discúlpame. Imagínate yo. Sí. Señor, adelante. No, acabo de entrar a Uvalde y les digo, esto es una zona, si ustedes han visto las películas sobre Estados Unidos, sobre Texas y sobre las zonas rurales, esta población es eso, es una zona rural, es una zona muy amplia, es una zona que queda a menos de 120 kilómetros de la frontera con México. Desde el río, el lado de Texas es la última ciudad. Una escuela, la de Robb, con 90% de población hispana y de gente de escasos recursos. Y a la pregunta de por qué las escuelas, no hay una respuesta. Ocurrió en Sandy Hook hace 10 años, 20 niños asesinados. Ocurre ahora en Uvalde, en esta escuela primaria de Robb. La única hipótesis en la que podría pensar es que son blancos fácil para alguien que tiene el objetivo, y él dijo que iba a atacar la escuela, entonces puede haber sido, y se había dicho que es que había libre ingreso a la escuela, pues no lo había un guardia, pero este joven logró burlar al guardia al primer salón que entró y empezó a disparar. Pero en el caso de Sandy Hook, como en el de ahora, el asaltante está muerto. Las pistas que hay hasta ahora es que anunció que iba a dispararle a su abuela, que anunció que iba a ir a la escuela y que luego murió en un enfrentamiento con la policía. Y hasta ahora no han encontrado la información que explique por qué ensañarse con niños y niños tan pequeños. Mire, una de las cosas que tal vez sorprende y que si hay personas que nos escuchan que estén dentro de Estados Unidos lo saben, que a los niños ya en las primarias, yo tengo una hermana que es profesora de niños de este grupo de edad en la Florida, a estos niños los están enseñando, hacen ensayos con frecuencia sobre cómo reaccionar por si hay un incidente violento. Yo no sé ustedes, pero yo, aunque fui a la primaria hace muchísimos años, esa no era una de las cosas de las que yo me tenía que preocupar. Pues ahora los niños, como ocurrió aquí en la Guerra Fría, que les enseñaban a cómo reaccionar si había un ataque nuclear, pues los niños ahora están entrenados para saber qué hacer
si hay un asalto de este tipo. En las escuelas, depende del estado, hay puertas eléctricas que solo abren después de verificar quién va a entrar. En esta escuela obviamente no lo había, y en esta escuela obviamente que el guardia de seguridad, el policía de las escuelas del distrito en el que está Uvalde, tampoco fue suficiente su presencia. Pero lo que sí hay es que si se combinan esos elementos de problemas de salud mental y la fácil disponibilidad de armas de fuego de alto calibre, que además pueden ser modificadas para que uno de esos rifles semiautomáticos que no deberían tener esa capacidad, se pueden modificar muy fácilmente para volverlos automáticos, o se pueden hasta comprar armas en la internet que las personas arman y no quedan ni tienen ningún registro. Hace algunos años reportábamos que salía a la venta unas mochilas antibalas y son artículos muy populares. En 2019 subieron las ventas entre un 200 y 300% precisamente por los tiroteos masivos en las escuelas. Así que eso es aterrador. Quería hacer una pausa para agradecer a las más de 3.200 personas que están con nosotros en este momento. Por favor, envíenos sus preguntas que tienen para Juan Carlos y no se olviden de reaccionar ahí con los emojis que tiene Twitter Space disponible para eso. Por cierto, hicimos un sondeo a través de nuestra cuenta de Twitter en donde preguntamos si creen que es el momento de plantear una modificación sobre la tenencia de armas por parte de los ciudadanos. También los invitamos a participar en ese sondeo. Juan Carlos, ¿cómo han recibido los hispanos en la política de Estados Unidos este tiroteo y cómo lo ha recibido la comunidad? Porque no sé si lo mencionaste cuando perdí el audio por un segundo, pero muchísimos niños, muchísima parte de la comunidad ahí eran de ascendencia hispana o hispanos inmigrantes. Estamos en zona de frontera y de hecho parece ser que el agente que disparó y mató al asaltante era un agente de la patrulla fronteriza, porque en esta zona hay esa presencia. Y sí, Uvalde es 90% hispano. La escuela era una zona de 80% de niños bajo el nivel de pobreza. La reacción más que de políticos ha sido por partido. Ha habido una insistencia de los demócratas en tomar más medidas, pero, por ejemplo, escuchaba hoy el senador Marco Rubio de la Florida, quien decía que si prohibían un tipo de arma, pues iban a hacer las masacres con otro tipo de arma y que esa no era la solución. Acá es un tema político y en realidad, para explicarlo de manera sencilla, Paula, es que todo lo que se mueve en el Congreso de Estados Unidos puede uno decir que responde a intereses políticos de los partidos para ganar elecciones, y el tema de las armas es uno muy fuerte para la base republicana, el no querer perder ese derecho que tienen a tener las armas y a sentir que si algún día lo tienen que enfrentar al gobierno, lo pueden hacer. Eso explica en gran medida la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, esa mentalidad de quienes consideran que deben enfrentarse a la autoridad, y hace que no se tomen medidas. Digo, hubo durante una década una prohibición a la venta de estas armas de fuego, pero una vez venció, porque cuando pasaron la ley lo hicieron con un término fijo, pues no hubo interés en renovarlo porque hubo una presión muy grande de la industria de las armas, porque este tipo de armas que venden, de todo lo que venden, esto es lo que más ganancias le da. Gracias, Juan Carlos. Quería hablar de algunos detalles que están entrando de último momento. Por un lado, tenemos que las funerarias de Uvalde, según la información que recibimos, van a cubrir el costo de los funerales de las personas que murieron este martes durante el tiroteo. Y también nos llega más información de la abuela del atacante. Dicen que contactó a la policía. Según el gobernador de Texas, Greg Abbott, acaba de decir que el hombre armado de 18 años le disparó primero a su abuela, una información que ya teníamos antes de ingresar a la escuela primaria y ahí pues perpetrar esta masacre. Aparentemente ella llamó a la policía y el atacante huyó, tuvo un accidente con un vehículo afuera de la escuela y luego fue que pudo ingresar a la escuela. Hago también de otros detalles de cómo los agentes del orden atacaron y finalmente abatieron, mataron al atacante de la escuela. Según dice el atacante, pues pudo entrar por una puerta trasera, luego recorrió 2 pasillos cortos, entró a un salón de clases al lado izquierdo y ahí fue donde comenzó todo. Ahí fue donde también lo encontraron los agentes del orden y pues finalmente
lo abatieron. Quería invitar también a las personas en la página web de CNN en español. Tenemos una nota de qué es la segunda enmienda, que lo explicaba ahorita Juan Carlos a tope del Space, también para que se enteren más de qué tiene que ver y por qué es importante en el debate de control de armas en Estados Unidos. Y también tenemos una nota, que quiero hablar contigo, Juan Carlos, es sobre la cultura de las armas de Estados Unidos. Ningún otro país como Estados Unidos tiene como esta cultura, esta asociación entre las armas y el poder, podemos decir, ¿no? Y la libertad también, porque tú lo mencionaste ahorita, sí, fuimos a la primaria hace ya algunos años y a pesar de que tú y yo venimos de un país significativamente más violento que Estados Unidos, nunca tiroteos en las escuelas, nunca contra los niños, ¿sabes? De esa forma. Entonces, sí se pregunta uno, bueno, ¿qué hay detrás de esta cultura de las armas de Estados Unidos? Y es una realidad. Es más fácil, es tan fácil comprar un arma en Estados Unidos. En algunos estados es más fácil comprar un arma que obtener la licencia de conducción. Eso simplemente muchas cosas. Es una cultura que está arraigada y es una industria muy grande. Entonces, eso da la combinación porque uno ve, por ejemplo, todos estos hechos son eh, pero si ustedes ven a veces, por ejemplo, noticias de China, que ha habido ataques contra escuelas y contra niños, pero son con ANCA, porque no hay la disponibilidad para los ciudadanos de este tema. Ese es un debate que seguramente se dará. Y aquí no solo hay contradicciones, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo que en la Florida hay una restricción para vender este tipo de armas a los de 21 años. Los estados tienen medidas diferentes. Pero en la Florida vemos que fue un joven en la secundaria de Parkland que entró, un caso similar, este joven de aquí de Uvalde se había retirado, no había terminado la secundaria, el de Parkland también había tenido problemas y masacró a sus ex compañeros de clase. Hay un patrón, hay una disponibilidad de armas y el joven que trabajaba en un restaurante de comida rápida, sus compañeros de trabajo dicen que era un joven común, que no hablaba mucho, pero con su trabajo ahorrar y comprar las armas y luego se irán conociendo detalles sobre su vida familiar y sobre cómo y cuál era su relación con su abuela. Pero seguramente eso puede explicar muchas de las cosas que, que vamos a estar viendo y que, como dicen, tal vez una de las sorpresas más grandes que tienen las autoridades en Texas con este caso es, dicen, no había señales, no había, en muchos de estos casos van dejando advertencias, dice, hasta ahora no encuentran que más allá de los mensajes en Facebook, en donde él dijo que le iba a disparar a su abuela, que dijo que iba a atacar la escuela, eh, hasta ahora no está claro que ellos tuvieran algún tipo de alerta que hubieran ignorado y que hubiera permitido que esto se hubiera dado. Hay otros detalles sobre qué avisó, qué dijo antes de esta masacre el atacante de 18 años, Salvador Ramos. Aparentemente 3 días antes del ataque, en una cuenta vinculada a él, publicó una foto de 2 rifles sobre una alfombra y en esa historia etiquetó a otra cuenta de una joven, de quien no tenemos el nombre, y ella le escribió un mensaje directo diciéndole, bueno, ¿qué tienen que ver tus armas conmigo? Él le respondió, agradece que te etiqueté, y pues ella tuvo una conversación que en ese momento le pareció, ¿no? Que no tenía mayor relevancia, pero ella le dijo, oye, apenas te conozco y me estás etiquetando en estas fotos con algunas armas. También al parecer envió otros mensajes la mañana del tiroteo diciendo, estoy a punto de hacerlo, sin especificar qué, y también tengo un pequeño secreto en otro mensaje, quiero contarte. Así que sí hay como pistas hasta el momento en algunas redes sociales, todavía nada concluyente, como bien lo mencionas. Juan Carlos, ¿cómo estás de tiempo? ¿En dónde vas ya? Ya estoy en las afueras de la escuela, Uh-huh. está todo esto cerrado, mucho por supuesto una enorme presencia de medios de comunicación, y ya listo para empezar acá hay un camión de bomberos que no sé cuál es la función que cumplirá, pero lo que hay más que todo son la escuela cerrada y muchos
medios de comunicación del mundo entero y eso lo vi desde que salí esta madrugada cerca de Washington. Veo acá una pareja que se acerca y se están abrazando. Eh, la gente se está acercando seguramente a ver algo que ocurre tan cerca de ellos y que si nosotros que estamos lejos lo sentimos de esta manera, pues imagínense ellos que es su comunidad, que es donde muchos de ellos envían a sus niños a las escuelas, ¿no? Así es, Juan Carlos. ¿Hay algún homenaje improvisado, algún lugar donde la gente haya depositado flores, fotos que suelen pasar tanto en estos casos? ¿Algo que puedas ver desde ahí? Lo que he visto hasta ahora, y es que quiero ver si este camión, pero lo que he visto hasta ahora son banderas a media asta. Ya cerca de la escuela, como la zona está cerrada, no sé aún, lo sabré apenas entre, pero todavía no tengo esa información. Las banderas a media asta sí, y no solo las del gobierno, sino las de los negocios, las que se ven en los diferentes centros comerciales. Ese es como el primero. Y este camión de bomberos, déjenme, voy a mirar a ver si veo más. Y ahora les mando una foto, pero no veo que tengan en la escalera. Voy a abrir acá un momentico, pero si oyen acá un ruido. Tú adelante, sigue. Sí, el camión de bomberos tiene una bandera a media asta. Han extendido la escalera. Yo me imagino que acá a través del Twitter no puedo mandar fotos, ¿cierto? En este momento, ¿o En sí? este momento no, pero las podemos poner después en la cuenta. Ah, bueno, pues es un camión de bomberos que extendió su escalera y de la escalera han instalado la bandera a media asta. Tremendo, Es debe ser parte del... sobrecogedor. Debe ser sobrecogedor, como dices, para ti, para nosotros que estamos reportando, pero no se alcanza uno a imaginar el dolor de estas familias de 19 niños y 2 maestros. En la página web tenemos una nota sobre lo que sabemos hasta ahora de las víctimas y pues también incluye ahí los mensajes dolorosos de las familias despidiéndose, ¿no? Nunca volverán a estar completos a partir de este momento. Juan Carlos, te vamos a dejar ir. Muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que nos diste hoy y gracias a todos los que se sumaron a este Twitter Space. Los invitamos a seguir al señor Juan Carlos López que estará en vivo. ¿A partir de qué hora, Juan Carlos? Va a ser hora de Miami 5 de la tarde, aquí en Uvalde 4 de la tarde en Directo USA. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Juan Carlos, muchísima suerte. A ti, Paula, a todos, una feliz tarde y sí, esto de todas maneras sigue siendo muy difícil, muy duro. Chao, mil gracias.